Intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar que predomina en la leche. El fundamento de intolerancia a la lactosa es la incapacidad del intestino para digerirla y convertirla en sus componentes, glucosa y galactosa. Esta disfunción es causada por una deficiencia de una proteína llamada lactasa que se produce en el intestino delgado. Se podría decir que el 80% de la población mundial padece algún grado de intolerancia a la lactosa. La actividad de la lactasa es alta y significativa durante la infancia, pero disminuye fisiológicamente después del destete. Hay muchas causas de intolerancia a la lactosa, siendo la más común la intolerancia primaria, que es la que se da en la mayoría de casos en edades más avanzadas. La intolerancia secundaria a la lactosa es causada por daños en el revestimiento intestinal o una superficie de absorción reducida. Finalmente, existe un raro trastorno de origen genético, la deficiencia congénita de lactasa, en la que el intestino delgado no produce esta enzima y esta aparece en primera semana después del nacimiento. Mecanismo fisiológico de la lactosa. La lactosa es el disacárido formado por la unión de la galactosa y glucosa. La lactosa es menos soluble y dulce que otros disacáridos. La lactosa, además de aportar energía para el organismo, facilita la absorción de calcio y desarrollo de la microbiota intestinal gram positiva, además de impedir el crecimiento de gérmenes y patógenos. La lactosa de la dieta se hidroliza en el intestino galactosa y glucosa por acción de la disacaridasa, la cual es la lactasa. Esta enzima es sintetizada en los eritrocitos a partir de una proteína precursora, tras un complejo proceso genético de transcripción, traducción y maduración. La lactasa tiene su máxima expresión en el borde externo de las microvellosidades intestinales a nivel de yeyuno e ilion proximal. Cuando la actividad lactásica es inadecuada, la lactosa llega al colon, donde es fermentada por la flora intestinal y se producen ácidos grasos de cadena corta y gas, sobre todo hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que serían los responsables de los síntomas del paciente. La actividad de la lactasa puede detectarse en la semana 8 de gestación de la superficie mucosa intestinal. Esta actividad va aumentando hasta la semana 34 y en el nacimiento alcanza su máxima expresión. Mecanismo fisiológico de la intolerancia a la lactosa. Para comprender mejor el mecanismo fisiológico de la intolerancia a la lactosa, vamos a efectuar un breve repaso de la fisiología de la digestión. Los disacáridos de la dieta no son modificados en su paso por la cavidad bucal ni por el estómago, y para ser absorbidos en el duodeno yeyuno, tienen que ser hidrolizados a monosacáridos. Esta hidrólisis tiene lugar en la membrana exterior de las microvellosidades de las células epiteliales, donde se encuentran las disacaridasas. Los monosacáridos derivados de dicha hidrólisis son captados por el sistema de transporte de la célula epitelial hacia la sangre. Es así que la mayor parte de la lactosa no hidrolizada que alcanza el colon es fermentada por las bacterias intestinales a moléculas de hidratos de carbono más pequeñas, entre las cuales se incluyen los ácidos orgánicos de cadena corta, el ácido acético, propiónico, butírico, el ácido láctico, el dióxido de carbono, el metano y grandes cantidades de gas de hidrógeno, que difundirá a través de la mucosa del colon y se elimina por la respiración. Es así que podrá darse una situación en la que estos productos originen síntomas clínicos, en cuyo caso hablaremos de la intolerancia a la lactosa, como olor abdominal, gases, flatulencias, distensión abdominal, etc. Ahora veremos la digestión de los lácteos desde el interior del intestino delgado. Bien, los factores de riesgo. Los factores que pueden hacer a una persona más propensa a padecer intolerancia a la lactosa son: primero, la edad avanzada. La intolerancia a la lactosa suele aparecer en la edad adulta. Esta afección es poco frecuente en bebés y en niños pequeños. Segundo, el origen étnico. La intolerancia a la lactosa es más frecuente en personas de origen africano, asiático y hispano. Tercero, el nacimiento prematuro. Los bebés prematuros pueden tener niveles
reducidos de lactasa, debido a que el intestino delgado no genera células productoras de lactasa hasta fines del tercer trimestre. Cuarto, las enfermedades que afectan al intestino delgado. Algunos de los problemas del intestino delgado que pueden provocar intolerancia a la lactosa son el crecimiento bacteriano excesivo, la celiaquía y la enfermedad de Crohn. Y por último, algunos tratamientos oncológicos. Si se ha recibido radioterapia contra el cáncer de abdomen o se presentaron complicaciones intestinales a partir de la quimioterapia, hay mayor riesgo de padecer intolerancia a la lactosa. Diagnóstico de malabsorción e intolerancia a la lactosa. En la actualidad no contamos con un test gold estándar para el diagnóstico de malabsorción, ya que los métodos disponibles evalúan aspectos diferentes del problema. Primero podemos ver la deficiencia de la lactosa con la medición de la actividad lactásica en la biopsia duodenal en el borde en cepillo. Debería considerarse como referencia para detectar la malabsorción primaria o secundaria, pero no es así, ya que el coste es poco accesible, la invasividad, la escasa disponibilidad del test, también los posibles falsos negativos y el tiempo de demora. El test genético analiza la predisposición y no persistencia de la lactasa, ya que la síntesis de la lactasa intestinal está controlada genéticamente, cuyo gen presenta dos polimorfismos que pueden ser heredados y se asocian con la persistencia de la lactasa. Además, es poco disponible, se necesita de laboratorios especializados y presenta un alto costo. Ahora, en cuanto a las pruebas para la malabsorción, tenemos a la prueba de aliento de hidrógeno con lactosa, que detecta el hidrógeno que producen las bacterias intestinales en el aire inspirado, siendo el más utilizado con sensibilidad y especificidad relativamente alta. Para esto se expone al paciente a una carga oral de lactosa tras medir los niveles basales de hidrógeno. Se presentan falsos positivos por el crecimiento bacteriano y falsos negativos por bacterias no productoras de hidrógeno en el colon. Además, esta prueba sirve también para el diagnóstico de la intolerancia. La prueba de la tolerancia a la lactasa se hace después de una carga oral de lactosa entre 20 y 50 gramos. Se mide la glucosa en sangre a intervalos predefinidos. También se pueden presentar alteraciones en el resultado por diversos factores, ya sea el vaciado gástrico o las interacciones hormonales. Y por último tenemos la prueba de la gaxilosa en orina. Este disacárido sintético formado por galactosa y silosa se administra de manera oral, la cual no se absorbe en el tracto digestivo, y por la lactasa se forma la galactasa y desilosa, que parte de esta es eliminada por la orina. De acuerdo a la cantidad total de silosa, se puede correlacionar a la actividad enzimática de la lactasa intestinal. En conclusión, podemos decir que la intolerancia a la lactosa se da por una mala absorción de esta, por lo que llega al intestino grueso y mediante fermentación la transforma en elementos nocivos al cuerpo, siendo esto una causa muy frecuente de dolor de tipo abdominal. En la actualidad se conoce muy bien la fisiología de la intolerancia a la lactosa y hay muchos métodos diagnósticos, más específicos y menos costosos, que nos ayudarán a dar un buen diagnóstico y consiguiente tratamiento, ya que su sintomatología a veces suele ser confundida con otros problemas del tubo digestivo.